A mí me parece que vamos a presentar un tema que tenemos que empezar a pensar en la Facultad de Derecho, si esto está incluido en materias como procesal penal, derecho internacional, la materia que nosotros damos, derecho político, porque esto, así como nosotros incluimos en un momento el terrorismo de Estado, los planes continentales, y ahora están, esto está teniendo una expresión continental, no es de la Argentina. Esto tiene que ver con algo que se desarrolló en Chile cuando fueron las protestas de los estudiantes, que se desarrolló en Colombia, que se desarrolló en Brasil, que en la Argentina viene escalando. Esto no es de ahora, esto viene en el 2017 en la provincia de Chubut y en la provincia de Río Negro ocurrió lo de Santiago Maldonado y lo de Rafael Nahuel. Después en la provincia de Jujuy ocurrió lo mismo. Después en la provincia de Formosa ocurrió lo mismo con la comunidad Primavera y el cacique Files Díaz. Después en Tierra del Fuego ocurrió lo mismo con el gremio docente. Entonces, para presentar el tema, yo quisiera que veamos, dura 4 minutos, un video que ha hecho el CELS, que ha hecho una presentación internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esto que es la criminalización de la protesta social. Veamos esto porque esto es una especie de clase práctica sobre esto. Después hacemos un roleplay, uno hace de policía, el otro fueron trasladadas a cárceles legales. No se da. Pero se lee. 17 muertos. En Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos, a más de 200 metros del Congreso, Policía Federal detiene a Matías Ramírez, el parrillero, y estaba en la marcha vendiendo comida. Mientras guardaba la mercadería en su auto, los efectivos lo redujeron sin morir. Estaba con el auto indicándolo Mi Ocampo, 18 años, la detuvieron porque intentaba ayudar a su abuelo Ramos de la Ciudad, vendedora ambulante de empanadas. También detuvieron a Belén Ocampo, hija de Ramos. Policía Federal se la lleva sin escuchar sus explicaciones. Debajo de ese grupo de policías todavía está Ramos. Minutos después, lo trasladan a su ciudad. Ahí también está Nora Longo, docente de visuales en la Universidad de las Artes. Policía Federal la detiene mientras firma el operativo en la cuadra donde detuvieron a Ocampo. La policía no entrega, también a quienes quieren trabajar detenciones. 18 horas. María de la Paz Cerruti, docente de historia. Cruza Bernardo de Yrigoyen y en la esquina con Moreno. Efectivos de la policía de la ciudad la detienen sin motivo. Media hora más tarde, en ese mismo lugar, lo detienen a Martín Rivota, estudiante de Venezuela. 18:20. En Avenida de Mayo y Santiago del Estero, detienen a Lucía Puglia, es estudiante de letras de la Universidad de Urbina. Ahí también, y al mismo tiempo, detienen a Ricardo Yariz y a Ramona Tolado. Ella es trabajadora de casas particulares y estaba manifestándose contra la ley Bases. La detuvieron mientras charlaba con un jubilado. 18:50. En Avenida del Valle de Lima, Gonzalo Duro intenta fotografiar la represión. En el tumulto se insulta con la policía y lo detienen. En Lima y México, detienen a Juan Ignacio Spineto, docente y abogado. Se acercó al Congreso con sus compañeros de ADEMI para manifestarse en contra de la ley Bases. En ese mismo momento, en esa zona, la policía de la ciudad también detiene a 4 jóvenes de la Universidad de San Martín que se iban a concentrar. Tírate al piso, te disparo y te arrastro de los pelos, le ordenaron a una de ellas. 19 horas.
Bueno, esto es algo nuevo. Nosotros conocimos represiones en otro momento, pero esto es una técnica que combina un discurso de odio, una acción después del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ahí se lo ve, para disuadir a cualquier persona de acercarse, de filmar o de ir a vender empanada o vender choripanes en una marcha, ¿no? Pipi va a hablar del protocolo que da base a todo esto, que es de diciembre del 2023. Me parece que tenemos que empezar a pensar estas cuestiones. Los 33 detenidos los llevaron a la cárcel de Ezeiza. De los 33 había 6 mujeres, a las 6 mujeres las desnudaron adelante de todo en la cárcel de Ezeiza. Algunas todavía están detenidas, como todavía están sufriendo consecuencias los miembros de organizaciones sociales de Jujuy y de otras provincias. Esto fue acompañado de una multa de 135 millones de pesos, porque están facultados por el protocolo a cobrarle a las organizaciones sociales más de 100 millones de pesos. Es decir, esto es una técnica nueva destinada a maniatar a la protesta social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la viene definiendo. Hay un protocolo de 2006, otro protocolo de 2011, hay otro del 13 y hay otro del 15. El CELS hizo la denuncia, el 11 de julio se hizo, nosotros con algunos de los miembros del Centro Gardela lo seguimos por Zoom, se hizo la audiencia pública y en esa audiencia pública, por ejemplo, estuvo presente un abogado que se llama Matías Gaufieri, que es del CEPROP. El CEPROP es el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en el que está Miriam Bregman. Matías no en esta protesta, en una protesta anterior estaba asistiendo, le pegaron un balazo de goma en la cara, porque además la sistematicidad que están tirando a la cara y al pecho, y Matías perdió un ojo. Y Matías expuso en esa audiencia, y después que expusieron la FAPREN, porque hay 45 periodistas detenidos en todo esto, digamos, la CONADU, porque había profesor universitario detenido, etcétera, etcétera, 2 funcionarios del Gobierno Nacional, uno que es el actual secretario de Derechos Humanos, que sinceramente se llama Baños, creo que proviene del Poder Judicial, yo no lo conozco, pero otro que sí conocemos, que es un académico conocido, que se llama Alberto Foric, argumentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos para la región, ante el relator de Naciones Unidas que estaba siguiendo la audiencia, dijeron que esto era terrorismo y dijeron que esto era un intento de un golpe de Estado. Y quedó planteada en esa audiencia, sin resolver, una visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero me parece que acá hay hechos nuevos y me parece que hay una batalla muy, muy importante que nosotros desde la universidad tenemos que seguir. Yo no quiero hablar. Dale vos, Pipi, con el tema del protocolo. A ver si anda. Sí. Alemán, Almendres, Altamira Joffre, Álvarez, Angelucci, Antocolex, Austri, Archetti, y sigue la lista de los colegas abogados desaparecidos. Me pareció oportuno, además de haberlo mencionado inicialmente, traer en representación del resto, que no es poco, el recuerdo y la memoria para los compañeros. Así que me tomé la libertad de 12 segundos. Juan Gelman sostiene en una de sus maravillosas poesías que el derecho envejece ante la imposibilidad. Con un autoritarismo poco cordial, yo le agregaría que envejece en su imposibilidad cuando el derecho es sinónimo de justicia.
los vaivenes que se producen en las sociedades, las luchas que se producen en las sociedades demuestran que el derecho, como sinónimo de justicia, está en crisis. Y está en crisis universalmente, y hoy en nuestro país está en una profunda crisis. No hay posibilidad de pensarlo como sinónimo de justicia frente a todo lo que dijeron y frente a todo lo que este programa tentativo transmite, que por sí solo sería suficiente para que abramos el debate sin necesidad de remitirnos quizás a estas breves alocuciones. Con respecto al protocolo Bullrich, creo que es gráfico lo que hemos visto seguramente todos, desalentándonos permanentemente por la desmesura y por lo que nos está pasando como país. El desconcierto creo que se adueñó, la bronca inicial por haber sido elegido este gobierno se va transformando en iniciaciones de luchas, movilizaciones, que van y vienen frente a la problemática del derecho laboral. La CGT no aparece en este momento, en otros términos, no hay respuestas efectivas, y yo creo que en esta oportunidad, más allá del texto legal que siempre es mentiroso, fraudulento, con doble discurso, habría que dialogar sobre esas problemáticas trayendo para nosotros la memoria efectiva y la acción. Este protocolo habilita a la intervención y a actuar sin orden judicial. Primera patada a la imposibilidad de que el Poder Judicial sea freno, de hecho no lo es, y lo vamos a ver, a todos estos atropellos. Faculta filmar a quienes estén participando, lo que implica la posibilidad de sindicalizar rápidamente a quién fue, y frente a todas estas problemáticas que la ley laboral ha traído, generar despidos a raudales. ¿Quién va a ir a perder su trabajo, además de ser catapultado con un balazo en un ojo, con un balazo de goma? Porque, cuidado, no se permiten, y eso sí, las armas letales. Se sostiene en el 194 del Código Penal, pero como vemos, es la mentira más fraudulenta, habida cuenta de los delitos que intiman y que apuntan a los 30 años que mencionaba él. Genera un clearing de valores, y coincido con la compañera, que no es real, entre el derecho a la protesta o el derecho a la libre circulación. Este clearing de valores no es casual, simplemente es una manera de colocar a escondidas al verdadero responsable de la problemática. Porque ¿quién es el responsable que la gente se movilice por reclamo de pan, paz y trabajo o por lo que fuere? Ese responsable no aparece. Y además, ¿qué nos pasa con los medios masivos de comunicación que siembran y muestran lo que implica una marcha, que siembran y muestran el rostro de los que van a trabajar y protestan porque la marcha los protesta, y que terminan consiguiendo el consenso social? Porque, compañeros, acá hay consenso en muchas cosas. Ustedes viven en Rosario y saben que acá no ha pasado lo que pasa en Buenos Aires, porque acá no ha habido en estos días ninguna bala en cara de nadie. Buenos Aires es otra cosa. Y observamos cómo la gente coincide con que molestan en la calle. Bullrich recoge premio por eso. ¿Cómo hacemos nosotros para dar vuelta a esa historia frente a esta posibilidad esencial para el poder, que es la de encontrar cierto consentimiento? No quiero ser muy profundo ni fascista, pero seguramente a más de uno de nuestros amigos, conocidos, justifican desde lejos esta situación. Creo que hoy es el momento para que esto se pueda llegar a charlar entre nosotros y buscar alguna idea, alguna salida o alguna manera de actuar que no sea en el rectorado, que sea en otro lado. No estoy cuestionando que se haya hecho en este lugar. Ojalá se repita, pero creo que nosotros tenemos que organizarnos de otra manera y salir a las escuelas, salir a los barrios, salir a los clubes, hablar con la gente.
porque ustedes son seguramente superiores en su capacidad intelectiva a lo que nosotros le podemos transmitir o pensar. Si hoy estamos todos aplaudiéndonos, ¿quién va a venir acá de la oposición a armar un verdadero debate? Tenemos un poder judicial absolutamente complaciente, se nos terminan los límites al reclamo, no es un poder judicial con independencia, otra mentira de la democracia formal. No solamente que no lo es, sino que hoy se está debatiendo con el consentimiento de algunos legisladores que vayan a la Corte sujetos nefastos, como los que están o como los que han estado, salvo excepciones. Una Corte no nos garantiza nada. Lo del derecho laboral, que fue planteado por los jueces de baja instancia, algunos muy aislados y solitarios, porque el poder en el Poder Judicial, a medida que suma, compromete más al sujeto, lo convierte más politizable para quien esté ordenándolo, llegó a la Corte y la Corte ¿qué hizo? Nada. Silencio. El silencio es la negación del derecho. Por acción o por omisión, el Poder Judicial es complaciente a esto que vemos por el video, es complaciente a la capacidad del derecho de huelga, es complaciente absolutamente. Estamos en situación de profunda y extrema crisis, compañeros. Y para terminar, hice una síntesis: movilizaciones, Bullrich más Poder Judicial, políticos, fake news más Poder Judicial, violencia institucional, gatillo fácil, policía, Poder Judicial, criminalización de la pobreza, militarización de los barrios, baja de la edad de imputabilidad, complacencia del Poder Judicial. Hay que reformar la justicia. Hay que hacer la revolución en la justicia, hay que transformarla totalmente, la verticalidad y la complacencia de la justicia. Pero para eso necesitamos una sociedad en otras condiciones, quizás. Pero es hora de actuar. Gracias por escucharme. Creo que esto funciona. Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirnos este debate. Comparto lo que decía recién mi colega Pipi Ramos, de que es necesario este debate darlo con la gente, darlo con el pueblo, pero yo creo que es muy importante haber dado este primer paso, porque es increíble que ante este arrasamiento absoluto del Estado de Derecho que estamos sufriendo, no se escuchen las voces de la gente del derecho. Deberían pronunciarse las facultades de derecho, el Consejo Directivo, el Consejo Superior, todas las facultades de derecho del país. No hablemos de si tiene consenso o no tiene consenso. A eso me voy a referir brevemente. Este gobierno no tiene legitimidad de origen y no tiene legitimidad de ejercicio. Hay cuestiones que no son votables, por más que saquen muchos votos. No es legítimo un gobierno que asume como jefe de Estado diciendo que va a destruir el Estado. Esto es para otro debate. Pero lo quiero decir porque si nosotros no nos metemos en la cabeza que estamos ante un gobierno que arrasa con el Estado de Derecho, no podemos pensar salidas a esto. Y el protocolo de Bullrich, que recién analizaba Pipi, está siendo acompañado de toda una política, un marco nacional de represión. Entre ellos, el proyecto de baja de imputabilidad de los menores a 12, 13 años. ¿Dónde se ha visto? Aunque eso se vote, eso no es legítimo. Compañeros, si hoy ponemos en votación la pena de muerte, es probable que sea votada. Ahora, eso no le da legitimidad ni consenso, porque existe no solo una votación coyuntural como es una elección, sino que existe una cultura de siglos que ha establecido un piso para los derechos humanos. Entonces, y eso es una construcción de la sociedad que nosotros tenemos que introducirla
para saber desde dónde lo pensamos. Las madres de Plaza de Mayo, cuando salieron, no pensaron si tenían consenso o no tenían consenso, lo construyeron al consenso. Tenían a toda la sociedad en contra, eran 5, y la gente, no solo los militares y el gobierno autoritario, la población negaba a los desaparecidos. Sin embargo, las madres caminaron y no aceptaron el consenso en contra. Creo que nosotros no tenemos que aceptarlo. Este gobierno, la baja edad de impunibilidad, decía, el ciberpatrullaje por decreto, la ciberinteligencia por decreto. ¿Qué es esto? La intención de introducir, hay un proyecto para introducir a las Fuerzas Armadas en la seguridad. Esto es la ruptura del pacto democrático. ¿Cómo va a tener legitimidad? Aunque sea votado, no tiene legitimidad la ruptura del pacto democrático con el cual iniciamos esta democracia, que es diferenciar la seguridad de la defensa. Eso es básico. Yo integro la red nacional de derechos humanos desde Justicia Legítima y hemos presentado una serie de recursos, amparos, acompañamos el amparo del CELS contra estos actos represivos contra la protesta. Lo que están frenando es el derecho a huelga y la protesta. Y en la provincia de Santa Fe también, compañero. En la provincia de Santa Fe también, y eso quería decir, porque hay todas, si bien no hemos visto los mismos hechos que en Buenos Aires, en primer lugar, el presentismo para los docentes, que es si no es reprimir el derecho de huelga. Pero además, la legislación que ya se ha sancionado en la provincia de Santa Fe es peor que la nacional. Es terrorífica, es terrorífica. Y si bien ha habido pocos hechos de represión de la protesta, también los ha habido, como el de los compañeros de la cultura que fueron reprimidos en la Plaza 25 de Mayo. Se ha ampliado como nunca la prisión preventiva. La prisión preventiva es la prisión sin condena, es la prisión para investigar. No quiero mencionar todas las leyes porque los voy a aburrir, pero por ejemplo, en la provincia no se ha bajado la edad de imputabilidad porque no es competencia de la provincia, pero han organizado un proceso para los menores no punibles. ¿Qué es eso? Un proceso para los menores no punibles es introducir por la ventana la punibilidad de los menores de 16 años. Es una barbaridad, además de que han arrasado con todos los principios del derecho de menores. Lo que han hecho, bueno, la ley de narcomenudeo, es una aberración, no solo porque va contra los principios de no perseguir a los consumidores, sino porque además fracciona la cadena de investigación, con lo cual tenés un pedazo en la justicia provincial y otro pedazo en la justicia federal. Y es mentira que gracias a todas estas leyes han bajado el índice de homicidio. Es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque en realidad estas leyes todavía no se empezaron a aplicar, recién se están implementando algunas. O sea que en realidad toda esta legislación de mano dura lo que es una pantalla para determinados acuerdos a los cuales seguramente se han llegado para frenar el tema de los homicidios, ¿no? La ley de ejecución penal de la provincia es terrorífica, habilita el uso de la violencia letal dentro de las prisiones. Introduce algo que es históricamente ridículo pero muy grave, que es el uso de uniforme por parte de los presos, que hoy leí viniendo para acá que se acaba de implementar. Los presos de alto perfil con uniforme naranja. Esto lo derogó Petinato en la década del 40, porque Naciones Unidas se pronunció en la década del 40 contra esto. Estamos retrocediendo un siglo prácticamente, medio siglo por lo menos. Perdóname. Sí. Le agrego a eso la discusión sobre los nuevos jueces de los juzgados de ejecución. Sí. Eso Sí, todos sí. lo conocen. Que están nombrando jueces sí. Suma a lo que dice Matilde, ¿no? Bueno, otra cosa gravísima, yo las voy a mencionar y una se va a referir Oscar, es las reformas que han hecho en el Código de Procedimientos de Santa Fe. Tampoco voy a analizar todo para no aburrirlos,
Pero hay una cuestión que es gravísima y es que habilita la privación ilegal de personas hasta 30 días sin imputar. Y según dicen, van a controlar la legalidad de la detención a las 24 horas. Que me expliquen cómo van a controlar la legalidad de la detención si no está imputado de nada? Y tienen 30 días para imputarlo. Primero 4 días, después pueden extenderlo a 4, después a 15 y después a 30. Eso es un escándalo y es peligrosísimo, ¿no? Y no hay que pensarlo en los otros, hay que pensarlo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros por cualquier circunstancia, incluso porque se reprime la protesta, ¿no? Y nosotros somos protestones. Bueno, y otra cuestión es que el viejo artículo 10 bis de la ley como el Estatuto de la Policía, a esto se va a referir Oscar, pero bueno, no quiero dejar de mencionarlo porque también es gravísimo que lo han introducido en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, o sea, han ratificado esa norma, incluso en contra del fallo Bulacio, la jurisprudencia vigente, qué sé yo, Daray, Guata, el voto minoritario en Ciraolo y toda la jurisprudencia de la Corte y de la Corte Interamericana que se viene pronunciando contra este tipo de detenciones ilegales. Este es el panorama en la provincia de Santa Fe. Cuando lo hemos criticado dicen esto es contra los delincuentes, no es contra la protesta, pero acá no dice están exentos los que protesten. O sea que este riesgo por esta disolución de límites nos pone en serio riesgo a toda la población de que se ha roto el Estado de Derecho. Esto es gravísimo. Por eso digo que deben pronunciarse todas las facultades de Derecho, porque es una ruptura del Estado de Derecho muy grave. Nada más. Porque tenía el reloj. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Llegué medio tarde para el panel, pero ciertamente lo que tenemos algunos años nos resulta realmente asombroso volver a discutir ciertas cuestiones en la Argentina. Todas estas agravadas, como se han señalado y como bien lo plantearon los compañeros. Yo me voy a referir, como adelantó Matilde, una derivación de la criminalización de la protesta, que es un poco la criminalización de la pobreza. Porque esta facultad al que hacía referencia Matilde, que está en la ley orgánica de la policía desde la época de los 70, pasó la dictadura y siguió vigente por la democracia a nivel nacional y en las provincias, y por supuesto en la provincia de Santa Fe. Yo creía que no iba a volver allá a hablar de estos temas. Desde los 90 propicié en la legislatura la derogación de esta facultad policial y después empecé a escribir sobre esto. Pero actualmente ha recrudecido esta cuestión. Ustedes recordarán ese artículo, faculta a la policía a detener por averiguación, lo que antes llamaba de averiguación de antecedentes, ahora averiguación de identidad. Pero como una manera excepcional, que lo dice la propia normativa, y además debe estar vinculado a la sospecha o la preparación de un hecho ilícito. Debe estar vinculado a la preparación de un hecho ilícito. Y por supuesto esta legislatura, lejos de derogar, amplió esta facultad y la incorpora a través de la reforma del Código Procesal, pero modificando la ley orgánica de la policía, estableciendo como un motivo autónomo, esto es, esta cuestión de la relación con un hecho ilícito, pero dice, o
resistencia a ser identificado en la vía pública. ¿Qué significa resistirse a ser identificado? En la Argentina vivimos en democracia y no es obligatorio llevar documentos. Por lo tanto, por eso solo no te puedes llevar detenido. Y esto es lo que hacen. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Y yo quiero señalar empíricamente datos de un hecho que la Dirección Regional del Ministerio o de la Defensa Pública de Santa Fe, ante denuncias, hizo un relevamiento en las comisarías, testimonios, etcétera. Relevamiento en un periodo de hace pocos días, desde el 16 de julio al 7 de agosto. Y a raíz de eso, la presentación de un habeas corpus colectivo que aún está en trámite, no está resuelto. Supongo que no va a tener entidad, pero lo importante es que plantean la inconstitucionalidad de esta medida, es decir, que van a tener que resolver sobre ese caso. Pero fíjense los datos. Hay cerca de 1000 personas detenidas por esta razón en este periodo. 86 de ellas son personas detenidas por estar en situación de calle. Le pedían documento. Y la respuesta es, no tengo documento, no tengo documento. Y se lo llevaba por esa razón, por no tener documento. A quien estaba en una vulnerabilidad de una situación de calle, que además viola la ley 27654, que tiene que ver con esto, y que por otro lado, que sostiene fundamentalmente evitar el uso coercitivo de la fuerza pública en casos como estos. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Detenerlo a quien no tiene documentos? ¿O lo que tendría que hacer el Estado es documentarlo? Y si no tiene la partida de nacimiento, hacerle gratuitamente la partida de nacimiento. Eso es lo que tendría que hacer el Estado. Y lo que hace es detenerlo. Segundo, un claro patrón de selectividad. Porque a esta persona no es que la detenían una vez, entre 4 y 5 veces a la misma persona. Y están los nombres. Tercero, de 876 relevamientos, a 385 no se le informó el motivo por el cual se lo detenían. Y pueden estar teóricamente, según la ley, 6 horas, antes eran 24, 6 horas. Y a su vez, a otros en los cuales se detalla la razón, el motivo de la detención, la policía sostiene, se cruzaban de vereda, daban marcha atrás, volvían sobre sus pasos, aceleraban los pasos, respondían con evasivas y, por supuesto, eran sospechados de merodear, de estar por ahí. Pero textual, está entrecomillado esto. Estas eran las razones que justificaban cuando invocaban motivos. No llevar el DNI como un motivo autónomo, no vinculado a otra cuestión, como motivo autónomo. Y esto es lo que la ley, esta 14.258, amplió. Ahora, no lo había pedido ningún juez, ningún fiscal. Es decir, todo quedaba derivado del olfato policial. El lugar donde los detenían era un lugar que tenía alrededor de 5 metros
sin sillas, sin bancos y sin colchones. Y en los fines de semana se juntaban entre 40 y 50 personas, horas ahí adentro. Quinto, lo grave de todo esto, y lo decíamos siempre, es la falta de control judicial, porque durante ese periodo que se invoca o se limita a 6, ¿quién asegura que son 6? Tenemos sobradas razones, que son 10, son 15, no son 20. Y esto pasa, como decían los compañeros, por la pasividad también judicial. Pero no siempre es así. Y acá hay un representante. El primero, que en la década de los 90, como fiscal en ese entonces, promueve la inconstitucionalidad de esta facultad policial que después el doctor Navarro la declara. Pero son las excepciones. Por eso estamos como estamos. Y finalmente, en sexto lugar, la ineficacia de estas cuestiones. ¿Para qué sirven? Absolutamente para nada. ¿Saben cuántas personas de las 800, cerca de 1000 personas que estuvieron detenidas, pudieron vincularla con un hecho delictivo o la justicia tenía un pedido de captura, etcétera? ¿Saben cuántas? Ninguna. Lo que demuestra que ese olfato policial falla, ¿no? Y de eso dependemos de la libertad de las personas. Entonces digo, a nivel nacional, pero también, como decía Matilde, a nivel provincial, tenemos que trabajar juntos. Creo que la gente de derecho tenemos funciones específicas que hacer. Los que tienen la posibilidad de estar en la justicia, los que tienen la posibilidad de abogar, o los que podemos hacer estas cosas en los claustros, y en cada lugar tenemos que salir a hablar. No puede ser que en la Argentina todo pase. Y pasa, y pasa. Y yo me resisto a esto a pesar de mi edad. Muchas gracias. No, lo único, un comentario. Esta facultad de averiguación de antecedentes, se llamaba antes, era porque buscar los antecedentes de una persona se buscaba en una oficina que se llamaba de prontuario, donde había fichas de papel. Hoy, con la virtualidad, carece además de absoluto sentido, porque con un celular se aprieta un botón y se busca, además que está prohibido buscar los antecedentes de cualquiera, y como decía Oscar, es absolutamente ineficiente. Tampoco tiene sentido desde el punto de vista de la tecnología actual. Es ridículo. Solo es represivo. Bueno. Además, una cosita. En derecho penal, los actos preparatorios no son punibles. Te encuentran caminando con una soga por la calle o con una escalera cerca de un paredón, es un acto preparatorio de no se sabe qué y no es punible. Y la ley que mencionaba Oscar te detiene sin nada, ¿no? Es duro. Bueno, gracias.